Declará conmigo, por favor. Dice, no permitiré que Satanás me robe lo que está cocinado para mí. Te dije que iba a hablar de comida. Pero no le vamos a permitir al diablo que nos robe aquello que se está cocinando, que está preparado y que tiene un nombre, tiene mi nombre y tiene tu nombre. ¿Querés profetizar? Profetizar es anunciar algo. ¿Querés hacerlo? Decí conmigo, comeremos y sobrará. Comeremos y sobrará. Comeremos y sobrará. Porque lo dice el Señor. Amén. Wow, tremendo. Comeremos y va a haber abundancia. Este mensaje no me fue fácil, le decía a mi esposa, fue uno de los mensajes que más me costó, no sé por qué. No me costó entender la idea de Dios, pero sí me costó poder desarrollarlo. Y saber que el núcleo de esto era tan importante para mi vida, por lo tanto es importante para la iglesia. Argentina, gracias a Dios, dentro de todo va saliendo de un tiempo de crisis de muchos años. Para algunos a lo mejor no. A lo mejor estás pasando un tiempo de crisis. Pero así como a la distancia se está viendo que Argentina quiere carretear y empezar a levantar vuelo. Y esa fue una de las razones por la cual yo le decía, Señor, ¿por qué traes esta palabra en este tiempo? El mensaje de hoy, te dije que se llamaba olla, calabazas y harina. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, búscalo por favor. ¿Qué hacer en los tiempos de crisis? ¿Alguien está pasando un tiempo de crisis? Puede ser de salud. Gracias a Dios la esposa de Cristian está bien, ya lo operaron, salió bien, está internada todavía. Pero a veces la enfermedad puede ser un tiempo de crisis. A veces la falta de trabajo es crisis. No encontrar esto que cantábamos recién, la felicidad, puede generar tiempos de crisis. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Encontraste Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 38 en adelante. Voy a ir despacio porque hoy más que un mensaje es una enseñanza que nos va a ayudar a mantenernos en tiempos de crisis. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande. Decí conmigo, pon una olla grande. Ahora vas a entender por qué te digo que digas estas palabras. Y hace un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Y halló una como parra montés, y de ella llenó sus faldas de calabazas. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Entonces dijo Eliseo, traigan harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en sus espigas. Y él dijo, da a la gente para que coma. Versículo 43. Y respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres?
Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces, versículo 44, lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Un texto impresionante. Yo lo había leído varias veces, había estudiado, pero hubieron este tiempo unas revelaciones que no la había tenido anteriormente. ¿Qué hacer cuando enfrentamos una estación de crisis? Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos estaciones de crisis, de no saber qué hacer. Lamentablemente a veces nos quedamos sin trabajo, no nos alcanza el dinero, matrimonios que se rompen, hijos que se vuelven rebeldes, crisis familiares porque no nos entendemos con nuestra esposa o nuestro esposo. ¿Qué hacer en los momentos de crisis? Y aquí va la primera enseñanza de esta noche. Frente a un gran desafío, una gran crisis, porque las crisis son desafiantes. Nos prueban dónde estamos parados, en quién creemos, qué nivel de fe tengo. Así que una crisis es un gran desafío. En una crisis, prepara una olla grande. En medio de la crisis, prepara una olla grande. Ya vas a entenderlo. Aunque no veas nada, aunque no veas que la situación se soluciona, aunque no veas qué le vas a poner dentro de la olla, prepara una olla grande. Aunque no veas qué ponerle adentro. ¿Por qué este desafío? Cuando los muchachos estos que Eliseo manda a buscar alimento, prepararon una olla grande. Eran 100 personas. Imagínate la olla. En una situación de crisis, tu fe tiene que ser grande. Lo más probable que en una situación de crisis nuestra fe mengüe. Empezamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esta situación? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tengo que pasar esta prueba? Hoy la enseñanza tiene que ver mucho con un desafío de creer cuando no ves. Porque la fe es eso, creer cuando no lo ves. Creer que vas a tener alimento cuando no lo hay. Creer que una situación se soluciona cuando vos ves que todas las puertas están cerradas. Porque es muy fácil tener fe cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van tan bien? ¿Cómo va nuestra fe? En tiempos de crisis, tu fe tiene que ser grande. En tiempos difíciles, lo único que te puede mantener en pie va a ser tu fe. No la fe en una persona, no la fe en el Gauchito Gil o cualquiera de esos bicharracos que tenemos a nuestro alrededor, sino que tu fe y mi fe tiene que estar enfocada en Dios. Aunque no lo veas, aunque no recibas la respuesta inmediata de tus oraciones, tu fe va a ser la que te va a mantener en pie. En medio de una prueba, tu fe no se puede caer. Pedro vivió una experiencia extraordinaria. Ver a Jesús caminando sobre el agua. Imagínate en el medio del Limay
una persona caminando. Pero Pedro era un hombre osado, valiente. Le dice, si eres, decí que yo vaya caminando hacia vos. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro creyó. Y él, cuando iba para allí caminando sobre el agua, se levanta una tormenta, una crisis. ¿Qué pasó con Pedro? Dudó, se hundió. ¿Y Jesús qué le dijo? Hombre de poca fe. No lo juzgó. Simplemente dijo un detalle. Tu fe no te mantuvo sobre el agua. Pero antes de la tormenta, Pedro iba caminando. O sea, las cosas iban bien. El tema fue que cuando apareció la tormenta, la fe se le fue. Dudó y se hundió. En medio de la crisis, tu fe no te puede fallar. Tu fe no puede fallar, porque es lo que te va a sostener. Por eso, lamentablemente, muchos hijos de Dios caen por falta de fe, se hunden por falta de fe, porque vino la tormenta y no se mantuvieron en pie, porque miraron más la tormenta que a Dios. En tiempos de crisis tu fe no puede fallar. Para eso tengo que tener una mentalidad de reino. Cuando digo mentalidad de reino, es pensar que hay un reino que está por encima de todo otro reino, y es el reino de Dios. Jesús vino a establecer un reino. No vino a establecer una religión, un dogma. No vino a establecer simplemente 4 palabras. Él vino a establecer un reino con sus leyes. Un reino que es capaz de legislar en el cielo y en la tierra. El reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres de fe. Mentalidad de reino, saber que Dios gobierna mis situaciones. Y si estoy pasando por una crisis, mi fe debe estar aferrada en el Dios que digo creer. Porque cuando van las cosas bien, todos creemos. Pero cuando empezáramos las pruebas, mentalidad de reino y mentalidad de grandeza, no de agrandados, de grandeza. ¿Por qué? Porque tienes un Dios grande. No tienes, como dicen algunos, un diosito. No. Tú tienes un Dios grande, poderoso, todopoderoso. Un Dios que gobierna toda situación. Entonces tu fe te tiene que mantener en medio de una crisis. Pero tienes que tener mentalidad de reino, y no un reino pequeño, sino que un reino que gobierna todos los demás reinos, aún el reino de las tinieblas. Jeremías capítulo 33, este lo vas a conocer de memoria, búscalo. Jeremías 33 del versículo 1 en adelante. ¿Lo encontraste? Como yo estoy en casa, cuando yo estoy en mi casa me saco los zapatos, las ojotas, camino para allá, para acá. Entonces si vos me ves que yo bajo, que voy, vengo, estoy en casa. ¿Encontraste? Jeremías 33, 3, 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Estaba en una crisis. Preso Jeremías.
diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó y la afirmó, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba viviendo una crisis, estaba preso. Y las cárceles de ese tiempo no son como las cárceles de ahora. Era una cueva llena de barro, de mugre y todo lo demás. O sea, Jeremías estaba en una crisis y vino la palabra de Dios en medio de su crisis. Le dice: clama a mí, búscame. Clama a mí, búscame en oración, búscame en intimidad. Y Dios se compromete a responder. Y no solo a responder, sino a enseñarles y mostrarles cosas que todavía Él no conocía. Fíjate lo que pasó en esta crisis. La fe de Jeremías pegó un salto. Dios le estaba revelando cosas que él todavía no sabía. O sea, toda crisis puede ser dura, pero si tu fe es grande y crees en un Dios grande, tu fe te va a elevar a un nivel mayor de espiritualidad. El Salmo 65:4, búscalo. Qué linda que es la palabra de Dios, es dulce, es agradable. Dice el Salmo 65:4: bienaventurados, felices, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti, para que habite en tus atrios. Allí seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Feliz es aquel al cual Dios lo fue a buscar. Cada uno de nosotros, Dios nos fue a buscar. Vos no llegaste por tu propia voluntad a conocer a Dios. Él te amó desde antes de la creación del mundo y preparó un tiempo para tu vida. Él te fue a buscar y dice: qué feliz que es la persona que tú escogieres para que habite. No dice ir de visita de vez en cuando. No, habitar, vivir en los atrios del Señor, en su presencia. Y es fascinante. Acordate que estoy hablando de comida. Olla, ¿qué más era? Calabaza y harina. Estamos hablando de comida. Y aquí dice: en su presencia, en los atrios de Dios, seremos saciados. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? En su presencia seremos saciados del bien de tu casa, de todo lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Podés estar en crisis? Claro que sí, porque a veces tomamos malas decisiones o vienen las dificultades. Yo tengo una teoría. Cuando viene una dificultad, yo digo, es como Goliat. Pero Goliat tenía más hermanos. Porque una dificultad no viene sola, generalmente viene otra detrás, ¿o no? ¿Sí? Viene una, viene otra, y vos decís: ¿cuándo se termina? Pero en medio de la crisis, dice que si nosotros tenemos el corazón adecuado, la voluntad de habitar en los atrios de Dios, allí seremos saciados de todo bien, de todo lo bueno. Estos textos nos hablan del cuidado de Dios y de su provisión. Del cuidado de Dios cuando te llama, cuando te escoge, cuando te dice: vení, vení, quiero que habites en mi casa. Y allí encuentras provisión. Cuando miramos estos textos tan
tremendos, tan buenos, que nos hacen tan bien. Nosotros, por lo menos a mí me pasa, yo me deleito. Y eso es algo que uno aprende. Porque todos hemos pasado crisis. Pero cuando se terminó la crisis dijimos, gracias Señor, porque tú estuviste en medio de mi crisis. Y te deleitas en Él de saber que te cuidó y que también tuvo provisión. Cuando hablamos de provisión, no solamente de comida, proveyó de un cuidado, proveyó de lo que necesitabas, proveyó de medicina. Por lo tanto, cuando estamos en crisis, no permitas que las circunstancias adversas limiten tu manera de pensar, lo que nos rodea. No te permitas que las circunstancias que te rodeen te manipulen y te manejen. Porque cuando estamos en crisis, lo primero que miramos es a nuestro alrededor. Porque la estoy pasando mal, porque no tengo. Distintas situaciones. Y eso, cuando miro mi circunstancia, mi cabeza empieza a pensar, de esta no salgo. ¿Cómo hago para salir? Y buscamos distintos caminos. Y de repente, ¿y si voy a orar? Pero antes buscamos muchas alternativas. ¿Por qué? Porque me fijé en lo eterno. Y cuando nosotros nos limitamos a pensar en lo eterno, nuestra mente también se limita. Y también nuestra fe se limita. Nuestra fe empieza a dudar de, ¿me podrá sacar Dios de esta? ¿Sabes? Muchas veces, yo sé de esto porque me he equivocado 50,000 veces. Vos no creo pero yo me equivoqué tanto que muchas veces sufrí las consecuencias de malas decisiones, de malos planteamientos que hice, dejarme llevar por circunstancias que no eran las correctas, y mi fe empieza a achicarse. Recuerda que tus pensamientos internos determinarán tu conquista o tu derrota. Tu conquista o tu derrota. Tus pensamientos internos, lo que yo pienso, va a ejercer tal poder que me puede llevar a la derrota o a la victoria. Depende de lo que pienses. Depende de cómo te mueves en medio de una crisis, la que fuere. ¿Sabes? Las crisis muchas veces Dios las usa para perfeccionarnos, para hacernos mejores. Y a veces pasamos 1, 2, 3, 4, 5 veces por la misma crisis. ¿Por qué? Porque todavía no aprendo. Porque no aprendí la lección. No sé si se utiliza todavía, pero los chicos siguen repitiendo en la escuela. No repiten más, qué mal. Porque si vos no sabés 2 más 2 son 4, le vas a discutir a cualquiera que 2 más 2 son 3. Porque no aprendimos. Entonces en las crisis nosotros aprendemos. Y hay algunos, como tu pastor, han tenido que pasar muchas veces por la misma crisis hasta que aprendí. Por lo tanto, tu fe
tiene que mantenerse firme. Que tus pensamientos no gobiernen tu fe. Si decimos creer en un Dios de milagros, si decimos creer en un Dios que provee, si decimos que Dios es nuestro Señor, no puedo dudar de que Él, tarde o temprano, nos sacará de la crisis. Lo que tú piensas, lo que pensamos, lo que creemos, nos va a llevar a la conquista o a la derrota en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros creemos que los comeremos como pan, a nuestros enemigos eso va a pasar. Nuestros enemigos no son las personas, son los espíritus del diablo. Si nosotros creemos que un grupo de personas puede conquistar un barrio, lo vamos a lograr. Ahora, si yo dudo, si empezamos a decir, no, pero es imposible, es tan grande, somos tan pocos, no va a pasar nada. Como recién decía, vamos a ir a la caravana. ¿Y cuánto vamos a ir? El otro día, el mensaje del domingo pasado decía, ¿estás dispuesto a prestar tu auto para hacer la caravana? ¿Estás dispuesto a dedicar tiempo para esa hora, hora y media que vamos a hacer? Cuando nosotros no creemos, no lo vamos a lograr. Pero si tú crees, al que cree todo le es posible. Palabras, estamos hablando de pensamientos. Palabras como no hay, no tengo, no puedo, no sé, y otras más son limitantes. Hacen como un corral. Limitan tu fe. Si digo no hay, no va a haber. Si digo no tengo, no vas a tener. Y si vas a decir no puedo, no vas a poder. El esfuerzo, el trabajo, la transpiración acompañada con la fe logran cosas extraordinarias. ¿Sabes? Dios solamente una vez envió maná del cielo, pan del cielo. Después hay que laburar para tener. Entonces, estas palabras, no sé, no tengo, no puedo, son producto de la presión externa, de lo de afuera, que te dicen, ¿vos vivís en Valentina? Ah, qué barrio. ¿No estás capacitado porque no fuiste a la facultad? ¿No podés entrar a trabajar en tal o cual lugar? ¿Porque no sabes inglés? ¿Porque no sabes griego? ¿Porque no sabes esto? Los limitantes son aquellas cosas que la influencia externa nos hace creer de que tú no puedes o que yo no puedo. Pero sabes, todos podemos aprender. Solo esfuerzo y transpiración, unida a la fe, nos lleva a la conquista. Porque dentro de ti hay palabras sembradas de fe. ¿Has visto milagros en tu propia vida? ¿Has visto milagros aquí en la casa? Hay palabras que fueron sembradas por años y están guardadas en tu corazón, en tu mente o en el inconsciente, traerlo al consciente. Hay palabras que se sembraron por años. Hay gente que conoce a Jesús desde niño y hoy son adultos. Allí hay mucha palabra sembrada. Deja que esa palabra de Dios te guíe y no escuche tanto lo externo que te dice tú no puedes, tú no llegas, limitantes. Créele a Dios y Dios te llevará de gloria en gloria, de poder en poder.
Eso dice su palabra. Marcos capítulo 11, búscalo. Tengo un problema, Washington. Me estoy quedando sin batería. Marcos 11, versículo 22 en adelante. ¿Lo encontraste? Marcos 11, 22 en adelante dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. A sus discípulos les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y así sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Por qué muchas veces no tenemos la respuesta? ¿Sabe por qué? Porque hay duda. Los hijos de Dios dudamos. Los pastores también dudamos. Y Jesús dijo: si le dices a esa montaña, échate al mar, y lo crees, va a pasar. Está diciendo figurativamente, o a lo mejor puede ocurrir de esa manera. Lo está diciendo, si tú crees, las cosas que ves imposibles se pueden realizar, pero no tiene que haber duda en el corazón. Les digo a ustedes, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Esto no lo dice el pastor, lo dice Jesús. Dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Aquí no dice solamente orar por las cosas espirituales. Aquí dice orar por todo. Por cualquier cosa. Y si crees... Y aquí está el secreto. Si crees que la han recibido, ¿cómo se recibe algo que todavía no lo tienes? ¿Cómo se recibe algo que todavía no lo tienes? Por fe. Como viendo al invisible. La fe no tiene que ver con lo que toco. Tiene que creer, ver con lo que creo. Si Dios me dice algo, tengo que creerle. Y ya obrar como que ya está y lo estoy disfrutando. Supongamos que Dios te dice mañana a la tarde, en la puerta de tu casa vas a tener un auto. Nah, esas son locuras mías. Si piensas así, nunca lo vas a tener en la puerta de tu casa. Pero si le crees a Dios, si realmente Dios lo dijo, va a ocurrir. Porque lo has creído en tu corazón. Cuando tú crees, se activa algo en el mundo espiritual que hace que la bendición de Dios caiga sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia. La fe activa el mundo espiritual. La Biblia dice que los demonios también creen, pero tiemblan. Creen en Dios porque ellos lo conocen, saben quién es, saben el poder que tienen. Pero muchas veces los hijos de Dios nos tomamos tan a la ligera a nuestro Dios que dudamos que Él va a hacer algo extraordinario. Si hay duda en tu corazón, nunca lo vas a recibir. Si crees por lo que oras, lo vas a recibir. Aunque las circunstancias te digan todo lo contrario. Si lo crees, lo recibes. Si dudas, no recibes nada. Tener mentalidad de reino es vivir creyendo que en Cristo nada nos falta. Mentalidad de reino es
mi Rey, mi Señor, proveerá todo lo necesario abundantemente. Mentalidad de reino es creerle a Jesús que nada nos va a faltar, porque la Biblia dice que en Él estamos completos. Nada nos falta. Y vos te estás preguntando, pero resulta que a mí me falta de todo. Metete en los atrios del Señor, tené intimidad con Él, orá, buscá, creé y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Esto no es un mensaje para simplemente alentarte, es una verdad de Dios. En tiempos de crisis debes discernir lo que recoges, lo que vas a poner dentro de la olla. En tiempos de crisis vas a escuchar muchas voces. El muchacho que fue al campo a buscar algo para poner en la olla que le dijo Eliseo, no tuvo discernimiento. Fue, agarró 4 o 5 ramas, unas calabazas y la metió a la olla. Casi envenena a 100 personas. No tuvo discernimiento, no se puso a investigar a ver si esta calabaza era buena para comer o no. Casi mata a 100 personas por no saber discernir, por no saber y no ponerse a investigar. En las crisis todo el mundo opina, todos tienen soluciones. Todo el mundo te dice, pero hace esto, hace aquello, vení para acá, anda para allá. Anda a ver a la abuelita aquella que es re buena, una terrible bruja. Pero son opiniones. Y todos son diversos mensajes que llegan a nosotros, posturas. Desde lo más absurdo a veces hasta lo más extravagante. Vos estás en medio de un problema y vienen todos a darte la opinión. Y por ahí son buenos intencionados, te quieren ayudar. Pero por ahí, al no tener discernimiento, tomamos decisiones de acuerdo a lo que me dijeron. Hace muchos años atrás, yo esto en algún momento lo conté. Hace muchos años atrás, nosotros estábamos pagando un plan de un auto, un Gol. Me quedé sin trabajo y todo lo demás. No teníamos plata y todo lo demás. Horrible. Y una amiga me dice, pero ¿por qué no vamos a ver a tal o cual persona? Un gitano. Y me dejé llevar por esa. ¿Sabe qué me pasó? Perdí el 0 kilómetro. Y anduve por 5 años en un 505 viejo que se caía por todos lados, sin papeles, por tomar una mala decisión, por no discernir. Uno aprende en las crisis. Hoy, en la era de la información y de las redes sociales, ya la gente no lee, cada vez se lee menos. ¿Por qué? Porque no agarramos un libro, agarramos el celular y lo googleamos. Hoy tenemos inteligencia artificial, le pedimos opinión. ¿Quién te dijo que es real lo que te está diciendo? Hay que discernir. Hoy la gente no lee, la gente no analiza porque vivimos apurados, no discierne. Hoy la mayoría de la gente no piensa, los chicos no piensan. Por eso pregunté si los chicos repetían. No repiten ahora. Los chicos no piensan, googlean. Tengo una duda y bueno, vamos al San Google y ese tiene toda la solución. Pero San Google te puede decir, andá y ahorcate. ¿Y le vas a hacer caso? ¿Le vas a hacer caso si San Google te dice andá y colgate de un árbol? Hay que discernir.
Hay que darnos cuenta de que hay pensamientos que no vienen de Dios, sino que es una influencia externa. En este tiempo, al no discernir lo que oímos, lo que vemos, podemos traer calabazas silvestres a nuestra casa. Calabazas envenenadas. La intención es buenísima, pero no vaya a ser cosa que esté llevando información a mi casa que es tóxica. La intención es buenísima. Esto le pasó a este muchacho que Eliseo lo mandó. La intención era buenísima, pero casi envenena a 100 personas por no discernir. Podemos predicar un evangelio licuado o comernos un evangelio licuado. O comernos un evangelio sin arrepentimiento. Un evangelio que es light. Podemos comernos un evangelio que es pura mentira por no discernir, por no leer, por no ir a la palabra. Un evangelio licuado, distorsionado. Podemos llevar un mensaje sin sustento. Un mensaje, un caldito. No un mensaje, un puchero donde tenés el caracú grandote ese, las papas, el zapallo, te dije que habla de comida, el zapallo, el choclo, la batata, y sabés que ese caldo que queda allí, ese sí que tiene sustento. Pero a veces podemos predicar un evangelio que no tiene sustento, es agua. Si un día me ves predicando un evangelio donde yo no te desafíe, donde yo no te diga, mira, tenés que pedir perdón por tus pecados, donde yo no te diga que tienes que confesarlos al Señor para que te vaya bien, ¿sabes qué? Agarrame de los 4 pelos que tiene y bajame de la plataforma, porque no te estoy predicando un verdadero evangelio. El evangelio es compromiso. El evangelio es jugársela, es pedir perdón cuando metí la pata, cuando me equivoqué. El evangelio light es mucho humo, muchas lucecitas de colores que entretiene. Pero ¿sabes qué? Te hace una persona sin sustento, débil. Y cuando viene la prueba, te caes. Claro, si no hay alimento sólido. Sin unción, las palabras son solo vacías. Si esas palabras no vienen del trono de Dios, sino vienen del corazón del Padre, son palabras de un hombre que te va a decir, te va a ir bien, pero resulta que esa palabra no viene de Dios. Y vos ves que las cosas te van peor que antes. Cuando Dios dice te va a ir bien, es porque te va a ir bien. Yo siempre digo esto y la mayoría lo conocen. Cuando no teníamos plata para comprar consola, le dije a David, anda David y decirle al hombre que vendía la consola. Y fue a comprar la consola sin plata. Después la pagamos. Pero ¿sabe qué? Él creyó una palabra que venía del corazón de Dios. Y allí está la consola. Cuando tú le crees a Dios, las cosas pasan. Cuando le crees al hombre, te van a defraudar mucho. Yo te puedo defraudar, porque soy hombre y me equivoco. Pero una palabra que está sacionada por la unción del Espíritu Santo son palabras que traerán solución en medio de la crisis. Las otras son vacías que harán que los demás no deseen lo que tú tienes.
Mucha gente lamentablemente no va a la iglesia por los malos testimonios que tenemos los hijos de Dios. ¿Qué voy a ir a la iglesia si este es peor que yo? Sin sustento. Romanos 1:16 dice lo siguiente, escucha. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y ahí entramos todos los demás. Entonces el evangelio no es light, es poder de Dios, que cambió a un alcohólico, un adicto, y hoy está predicando la palabra, y vos tenés tu testimonio. Dios te sacó del barro y te hizo una vasija nueva. No una vasija parchada, te hizo nueva. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. Por lo tanto, debo discernir, cuidar lo que oigo. Debo discernir. Cuidado con lo que lees. No vas a hacer cosas que te estén enseñando mal. Cuidado con lo que piensas. Cuidado con lo que hablas. Porque si no discierno lo que veo, lo que pienso, lo que oigo, algo me puede gobernar. Y no va a ser el Espíritu Santo. Porque el diablo también habla. El diablo te sube a pedestales. El diablo te sube a un pedestal que si Dios no te llamó, va a ser un pedestal donde te vas a caer. Y no va a haber nadie abajo para sostenerte. Pero cuando Dios te llama y te levanta, Él te sostiene. Las buenas intenciones no son suficientes. Este muchacho tuvo buenísimas intenciones, alimentar al resto de los muchachos que estaban allí, pero casi los mata a todos. Discernir es la clave en este tiempo de oscuridad, querida iglesia. Discernir qué está pasando a mi alrededor, qué está pasando en el mundo. Tengo que discernir los mensajes que recibo. La palabra de Dios nos abre nuestros ojos. Si no tengo sustento de la palabra de Dios, si yo no como de la palabra, cualquiera me va a meter el dedo en la boca. Y te va a decir, así dice el Señor, y y resulta que el Señor no dijo nada de eso. Discernir en tiempos de oscuridad. ¿Sabes? Los únicos que vivimos en la luz son los hijos de Dios. Alrededor hay oscuridad. Y si yo no discierno, si tú no disciernes, podemos meternos en la oscuridad. Cuida con quién te asocias. Pastor, sí, cuida con quién haces alianzas. Cuida con quién haces alianzas. No, pero si es buenísimo, es un buen hombre, una buena mujer, perfecto, pero ora al Señor, discerní, ¿te conviene? Lamentablemente, muchos noviazgos o muchos matrimonios fracasan porque no discernieron. No le preguntaron a Dios, Señor, ¿esta es la mujer o el hombre con quien tengo que estar los años que me quedan por delante? Vas a vivir crisis, claro, pero si Dios te indicó que era esa persona, Dios va a estar en medio de esa crisis y la va a solucionar. Punto 3. Te dije que era largo, pero esto no es sopa, es puchero. Esto es sustento para tu fe. La importancia de una paternidad, de tener un padre.
que tenga palabra de restauración y también de dirección. Tenemos que tener padres espirituales, madres espirituales, que nos dirijan. Los hijos de los profetas, al descubrir que la olla estaba envenenada, acudieron a su padre espiritual, a Eliseo. Eliseo, esto no se puede comer, aquí hay muerte en la olla. Fueron a su papá espiritual. No fueron simplemente al vecino de la otra cuadra a pedir una opinión. Fueron a alguien que sabían quién era y que podía restaurar y dar dirección. Todos somos proclives al error. Es así, todos nos equivocamos. Pero cuando tenemos un padre o una madre espiritual, un mentor, un guía, podemos evitar males peores. Pobre de aquel que camina solo, que no tiene un ¿viste? Bueno, Pedro conoce bastante esto de los tomates. Si vos no le pones un palito al tomate, se te va a ir para cualquier lado. O cualquier planta que plantes, tenés que ponerle a alguien al lado, un tutor, que lo dirija, que lo sostenga. Alguien que lo guíe. Cuando tenemos padres o madres espirituales, mentores, personas que vos sabés que te van a guiar para bien, vas a evitar cometer muchos errores. Por eso me encantan muchos de ustedes, o creo que todos ustedes, vienen y consultan a veces hasta, pastor, tengo que comprar dólares. Y está perfecto. Pastor, ¿qué pasaría si yo voy y hago tal o cual cosa? Y sabes, yo nunca te voy a dar, o mi esposa nunca te va a dar un consejo sin preguntarle primero a Dios, porque yo me juego el pellejo. A vos te va mal, la culpa es mía. Si yo te aconsejé algo y te fue mal, la culpa es mía. Por eso los padres espirituales son tan importantes. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué decisiones tomar o qué consejo tomar, anda a tus padres espirituales. Consultales. Así pasó con estos muchachos que casi se mueren envenenados por buenas intenciones de uno. Casi los mata. El padre espiritual, Eliseo, encontró la solución para la podredumbre que había en esa olla. Y es el punto 4. Dice, trae harina y esparcirla sobre la olla. Parece una estupidez. Imagínense, hay una olla que está contaminada, está envenenada, y Eliseo dice, traigan harina. Eliseo sabía lo que estaba haciendo. No era ningún improvisado. La solución a nuestras crisis es la palabra de Dios. Porque Eliseo, si bien el texto no lo dice ahí, pero Eliseo era un hombre, un siervo de Dios que consultaba a Dios y ha recibido palabra para tirar esa harina sobre la olla. La solución en nuestras crisis es la palabra de Dios. Oír, pensar, creer, hablar, obedecer la palabra de Dios traerá cambios. Y no cambios chiquititos, cambios radicales. Cuando tú consultas a Dios, Dios hace cambios radicales, completos, que te van a favorecer. No solo a vos, sino a tu familia. Va a favorecer a tu iglesia.
Va a favorecer el barrio y quizás hasta el país. Y vos decís, pastor, ¿sabes? De Valentina, Dios puede hacer así, sacar un hombre referente o una mujer referente que puede bendecir la nación argentina. Belén era la más pequeña de toda la población. ¿Y quién nació en Belén? ¿Quién nació en Belén? ¿Y qué pasó? Del lugar más pequeño, Dios levanta hombres y mujeres ungidos, llenos de la presencia de Dios, que pueden cambiar una sociedad. Entonces, cuando tú camines Valentina Sur, ve al reino de Dios establecido en Valentina Sur. Hasta que no lo creamos y lo veamos en nuestro espíritu, seguiremos viendo miseria, pobreza, violencia, droga, alcohol. Y eso va a cambiar. ¿Con qué te alimentas? ¿Con qué alimentas tu vida espiritual cada día? TikTok, Instagram, Facebook, Diario de la Mañana, Río Negro, Clarín, Infobae, La Nación. ¿Con qué te alimentas? Con la palabra que el pastor toda la mañana te envía. ¿Con qué alimentas tu vida espiritual cada día? ¿Sabes? Cuando estaba escribiendo esto se me vino a la memoria lo importante que es los grupos de crecimiento. A veces nosotros no le damos la importancia, venimos a sentarnos una hora y media para estudiar la palabra de Dios. Así te estás alimentando. Si tú no comes puchero, vivirás tomando sopita. El apóstol Pablo decía, ya es tiempo que ustedes sean maduros, que dejen de tomar leche. Y muchos de nosotros ya es tiempo de dejar de tomar leche. Así que los grupos de crecimiento son grupos donde aprendemos la palabra de Dios. Alimento espiritual. Así que cada martes apartá una hora y media para que tu vida espiritual crezca. No solo pienses en el trabajo que te hace bien, que trae recursos, todo perfecto, pero tu vida espiritual. ¿Qué le vas a decir a alguien que está pasando en crisis si tú no tienes una palabra de Dios? El evangelismo y el discipulado será determinante en los días venideros. Tu alimentación determinará tu crecimiento y efectividad espiritual. Con lo que te alimentas va a determinar cuánto has crecido o cuánto vas a crecer. Así que los días martes te invito, vení, dedica una hora y media a la palabra. Deja que te guíen, que te enseñen. Volvete barro frágil para que la palabra vaya cambiando todo lo necesario. La palabra que revela la naturaleza de Dios, porque si no conocemos a Dios, nosotros a veces corremos el riesgo de no conocer a Dios siendo hijos de Dios. Debemos conocer su naturaleza, porque su naturaleza dice que Él es amor, que Él no te va a castigar, pero sí te va a corregir. La naturaleza de Dios es amor. Y con ese amor te va a tratar. Cuando eres barro frágil, para que Él te moldee. Esa naturaleza de Dios nos equipa. Primero en nuestra fe, en creer de que Dios es todopoderoso. Nos equipa para entrar y poseer y conquistar la tierra que Dios nos ha prometido. Si no, nunca conquistaremos nada. Israel estaba a la puerta de la tierra prometida y Dios le habló. Mirá lo que le dijo, escucha.
lo primero que le dijo Dios es: asegúrate de obedecer todo lo que te entrego hoy. Asegúrate de hacer caso a lo que Dios te está diciendo hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Asegúrate de obedecer todo lo que te mando hoy. Deuteronomios 8, versículo 1. Toda la palabra de Dios es aplicable a nuestro tiempo y a nuestra vida. Asegúrate de obedecer todo. No una partecita de lo que Dios nos enseña, todo. A veces nos cuidamos tanto de no matarás, no robarás, no caerás en adulterio. Pero me llevé 2 clavos del laburo y eso es robar también. Ser guiado por la palabra de Dios es fundamental en la conquista de nuestro territorio, querida iglesia. Nosotros caminamos las calles de Valentina como reyes y sacerdotes de un reino que está establecido, guiados por la palabra de Dios. Por eso es tan necesario los días martes. Si no, ¿qué le vas a decir a la gente? Hay una sociedad que está enferma. Son como las calabazas que solo producen dolor y veneno. Una sociedad enferma produce dolor, veneno. Solo la iglesia tiene el antídoto para cambiar lo malo en algo agradable. Solo la iglesia. Vos y yo tenemos el antídoto para que lo malo sea agradable. Por lo tanto, hay que echar harina. Eliseo le echó harina a la olla. Hay que echar harina a la olla a nuestra sociedad para que traiga sanidad. Para que el alimento que reciban sea de bendición a las familias, a la iglesia, a la empresa donde tú trabajas. Dios te puso en un lugar con un trabajo. ¿Para qué? Para que seas misionero en ese lugar. Para que puedas establecer el reino de Dios en ese lugar. Cada vez que vos entres a tu trabajo, decir: en el nombre de Jesús, establezco el reino de Dios en este lugar. Y vas a ver frutos. Porque la Biblia dice que todo lo que tu pie pisare, lo podés conquistar. A veces entramos en nuestro trabajo y vamos regañando: hoy tengo que ir a trabajar, este viejo mañoso, el capataz, el viejo. No. Vende. Perdón si pise algún callo. No, bendecí tu trabajo, bendecí el lugar, bendecí la gente. Tú eres iglesia allí. La sociedad necesita de la harina, las redes sociales necesitan de la harina. Porque hay mucha muerte en las redes sociales. ¿Sabes qué? Y nosotros podemos pasar mucho tiempo, nuestros hijos, nuestros nietos. Yo te dije el otro día, yo tengo una carga por mi nieto porque el tipo se lo pasa mucho tiempo delante de la computadora. ¿Y sabes? Allí hay que echar harina. Y poquito a poquito voy echando harina en mi nieto. Es un chico grande. Las redes sociales necesitan de la harina, sanidad. Punto 5. Y esto es clave. Venimos hablando de tiempos de crisis, de enfermedad, de dolor, pero que hay solución. Dar. ¿A cuánto le gustan los regalos? A mí me encanta. Así que si me querés regalar el 2 de diciembre, que es mi cumpleaños, venga. Pero ¿a cuánto le gusta que te regalen cosas? Claro. ¿O no te gusta?
Uno a veces es tan amargado que no quiere que le regalen nada. Yo era uno, porque mi esposa me dice, vos tenés que acostumbrarte a que te regalen. Y bueno, tuve que acostumbrarme. Ahora, vengan los regalos. Porque cuando recibimos, alguien está dando. Hay una palabra que activa la provisión sobrenatural. Y esto está en el versículo 42 de Segunda de Reyes que leímos recién. Escúchalo. Ya lo leímos, pero te lo vuelvo a leer. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, a Eliseo, panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. ¿Sabe? Me partió la cabeza esto. Porque decía, Señor, ¿cómo es el tema aquí? ¿De dónde salió este hombre? Que ahora nos vamos a enterar cómo se llama. Baal Salisa. Aquí hay una multiplicación sobrenatural en este texto que leímos recién. Ahora te lo explico. Este hombre llevó 20 panes y Eliseo soltó la palabra: denle de comer a la gente. Eran 100 personas. Y el texto que leímos dice que alcanzó y sobró. Alcanzó y sobró. Dios, y esto recibilo si lo quieres, esto viene de parte del Señor. Yo lo recibí para mi vida. Dios dará abundancia a aquellos que estén dispuestos a dar y a darse a otros. Nadie te está pidiendo dinero. Pero Dios dará abundantemente a aquellos que estén dispuestos a dar y a darse a otros. Cuando entendemos las leyes de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, son todas leyes de Dios. Gracias a Dios que hay algunas que abolieron o se dejan de practicar, como la incircuncisión para los hombres. Madre mía. ¿Sabés lo que es la incircuncisión, no? ¿Sí? Y debe haber sido doloroso. Encima en ese tiempo no había un cuchillo filoso con una piedra. Madre mía. Bueno, eso no lo tenemos que hacer más. Gracias, Señor. Este hombre, Baal Salisa, hizo algo que desató la abundancia. Yo no sé quién le dijo a este hombre que Eliseo y sus muchachos estaban pasando hambre, pero él trajo voluntariamente primicias, ofrenda, diezmo, panes, trigo nuevo, espigas. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Sabe qué estaba haciendo este hombre? Sembrando. Esto es aplicable a nuestras vidas. Vos podés traer a la casa de Dios tus primicias, como muchos lo traen. Siempre me acuerdo de un varón que todos los años ya falleció. Me traía un racimo de uva así, y era la primicia para el pastor y la pastora. Todos los años. Todos los años. A mí me marcó mucho ese hombre, porque él nunca se olvidó de que aquí conoció al Señor. Y Dios no lo sanó de una terrible gangrena que tenía en todas sus piernas, pero él le fue fiel siempre. A veces venía, otras veces no. Pero ¿sabe? Me enseñó que el dar desata la bendición. Primicias, ofrendas, diezmos, panes,
y trigo nuevo trajo este varón. ¿Para qué servía eso? Para alimentar a muchos y también sembrar semilla. El pan se lo comieron, seguro. Y la semilla, a lo mejor también, pero seguro que han sembrado. Este texto nos habla del valor del dar en tiempos de crisis, cuando más nos duele, cuando no tengo. Dios dará a la iglesia, escucha, yo esto lo tomo para mi vida, si tú lo quieres, tomarlo para tu vida también. Porque mucho de esta palabra tiene algo profético. Dios le dará a la iglesia recursos sobrenaturales cuando estemos dispuestos a dar. Dar a la gente para que coma, le dijo Eliseo. Y desató la sobreabundancia. Comieron 100 personas y sobró. ¿Te acordás de los panes y los peces que hizo Jesús? Le dice a los discípulos, vayan ustedes a darle. Y le dio panes y peces. Y estoy seguro que más de uno miró, Señor, esto no alcanza. Es más, el texto lo dice. Pero como fueron obedientes, dice que alimentó a todos y sobraron 12 cestas, que no sabemos el tamaño, pero vamos a suponer bolsas. Sobró. Cuando soy obediente, cuando somos obedientes, la multiplicación celestial se desata. Cuando soy egoísta, tacaño, se cierra. Da y se os dará es la regla que activa la abundancia. Nosotros con mi esposa contamos de lo que nosotros vivimos porque hemos pasado tantas cosas. Vivíamos en una rancha de chapas de cartón, piso de tierra, se llovía por todos lados, mi hijo David chiquito. ¿Sabe por qué vivíamos? Muchos años vivimos así. Porque le estaba robando al que era mi proveedor. Le estaba robando a Dios. Y vivíamos como ratas. Nos costó personalmente, a mi esposa no tanto, pero a mí me costó mucho entender que hay una ley que se activa cuando soy obediente. Siempre tenía temor que no me va a alcanzar si entrego mis primicias, mis diezmos y mis ofrendas. Siempre tenía ese miedo. ¿Sabe por qué? Porque había nacido en la pobreza y yo no quería seguir siendo pobre, pero estaba obrando mal. Le estaba robando al que me puede dar. Lucas 6:38 dice lo siguiente: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, te volverán a medir. 3 medidas. Medida buena, te va a alcanzar. Medida apretada, ya tenés un poquito más. Remecida, o sea, sacudida, para que entre más. Si vos metés arroz en un frasco y lo empezás a mover, el arroz baja y podés meter más. Remecida y rebosante. Sobra. Sobra. Pero para que se active eso, no tiene que ver con cuánto das, sino con el acto de obediencia. Muchos les pasa lo que a mí me pasaba. Tenía temor, miedo de que me va a faltar. Cuando empecé a ser obediente, nunca más me faltó. Nunca más. Porque si eres tacaño o avaro, o no das por miedo a no tener o que te falte, vas a cerrar tu economía. Yo como pastor tengo la obligación de decírtelo.
Ahora tú eres libre de hacer lo que a vos se te antoje o quieras. Es tu decisión, no es mía. Yo te enseño, yo te comunico el mensaje. ¿Quieres vivir en la superabundancia? Donde te sobre, sé obediente. No tiene que ver con cuántas horas de trabajo le metas, porque yo llegué a trabajar 18, 20 horas, todas las quincenas. Y Pedro es testigo, trabajábamos los dos en Piedra del Águila. Pero como no le daba a Dios, lo único que compré fue un televisor de 14 pulgadas y en cuota, en 2 años y medio. Tacaño. Cerrado el cielo. Así que te invito a ser obediente. Como este hombre. Baal significa Señor. Y Sisa significa, Salisa, perdón, territorio. Señor del territorio. No sé de qué lugar, de dónde vino, no sé. Pero ¿sabe qué hizo? Fue a darle al sacerdote, al enviado de Dios, lo que correspondía, para que no le falte. Tremendo. Tremendo. Punto 6, y no voy a hacer lo que dicen todos los pastores. Yo ya termino. Todavía no. Hemos hablado de muchas cosas, de la crisis, recién te dije, de la abundancia, pero el poder que tiene tu palabra, cuando la sueltas, es tremendo. Cuando vos le decís tonto a alguien, lo destruís. Idiota, inservible, lo destruís. Cuando le decimos a nuestros pequeños eso, los destruís. Pero también podés bendecir. Y te voy a invitar a que profeticemos. ¿Querés? Muy sencillo. Lo que está escrito en la palabra. Comeremos y sobrará. Comeremos y sobrará. Profetiza. Comeremos y sobrará. Comeremos y sobrará. Comeremos y sobrará. Acuérdate de esto. Si lo crees, así será. Aunque te digan que estás loco o loca, pero viene una nueva temporada, como soltamos el domingo pasado, donde veremos cómo lo poco se multiplicará en cientos. Y estoy hablando de ustedes. Tú te puedes multiplicar en cientos, llevándole comida a los que están hambrientos. Veremos cómo lo poco se multiplicará en todas nuestras áreas. A los que estén caminando conforme a la palabra de Dios, creyendo en fe y no creyendo en la crisis. No creyendo en la crisis, verás sobreabundancia en todos los aspectos. No pienses solo en lo económico, en todos los aspectos. Olvídate de cómo lo va a hacer Dios. Olvídate. Porque a lo mejor podemos empezar a pensar, ¿y cómo lo va a hacer si yo hago esto? No. Olvídate. Olvídate del cómo lo hará Dios. No es tu problema. ¿Lo sabías? Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. El pastor soltó una palabra de multiplicación y trabajo 8 horas, ahora voy a trabajar 14 para ayudarle a Dios a ver si No funciona de esa manera. Olvídate de cómo lo hará Dios. Solo créele a Él y punto. Esa es la fe. Creerle a Dios y Él lo va a hacer. No la compliquemos más. No le demos vuelta cómo lo va a hacer Dios. No, déjalo que Él lo haga. No le des una mano, pero sí créele. Es interesante que en medio de la crisis de alimento que vivía Eliseo aparecen personajes
Este Baal-Salisa aparece de la nada. Y aquí hay otra enseñanza. Dios envía mensajeros de provisión. Dios envía mensajeros de provisión. ¿De dónde? No lo sé. Pero le creo a mi Dios. Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida a un Baal-Salisa, para que tu vida sea bendecida, próspera y victoriosa. Este recurso vendrá de manera sobrenatural. Dios, a través de este hombre, trajo provisión a Eliseo de sobremanera, naturalmente. ¿Quién le dijo a este hombre que Eliseo necesitaba alimento? ¿Quién le dijo? No lo sabemos. Pero sí sabemos de que Dios movió a alguien y lo trajo hasta aquí para bendecirlo. Cuando nosotros comenzamos la obra aquí, con algunos, no teníamos auto. Teníamos el 505 viejo ese que te decía. Y Dios proveyó un Baal-Salisa para que me regalan un auto. Un Astra verde. Me lo rompieron no sé cuántas veces. Pero así comenzamos la obra con mi esposa. ¿Sabés qué hacíamos? Llevábamos estas cajas. Lo cargábamos, lo bajábamos, íbamos, volvíamos, cargados. ¿Sabés qué? En el 505 nunca lo hubiese podido hacer. Dios me proveyó el auto. Me lo regalaron. En medio de las crisis tenemos que empezar a hablar proféticamente y Dios enviará provisión. No te quejes de la crisis. Háblale a la crisis. Profetiza sobre esa crisis. Profetiza, háblale. Espíritu inmundo que me traes enfermedad, andate de mi cuerpo. Espíritu de pobreza, de escasez, salí de mi casa. Espíritus inmundos que tienen cautivo a mis hijos, a mis nietos, salen. Habla, profetiza. Vení, mi amor. Como tus pastores, hoy queremos profetizar sobre ti. Si lo quieres, por favor, ponete de pie. Es muy corto. Hoy, como tus pastores, queremos profetizar sobre tu vida. Que tu bendición viene en camino. Un contacto, un nuevo contrato, una herencia, un nuevo trabajo. Dios activará sobrenaturalmente sobre tu vida una nueva provisión. Dios usará lo que tenga que usar. Pero tu bendición viene en camino. Padre, conforme tú nos dijiste, nosotros hoy soltamos esta palabra sobre tu iglesia, sobre los que estamos aquí y los que están en otro lugar, en sus casas. Señor, nosotros te creemos a ti, por eso te damos gracias. Y en el nombre de Jesús, esto lo veremos. Decid conmigo, lo creo, lo creo, lo creo, ya lo veo. Mi vida ahora está bajo la provisión divina. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Lo creemos, Señor. Toma asiento. Por eso hoy corté algunas canciones porque sabía que me iba a llevar bastante tiempo, pero esto está rompiendo límites, está rompiendo estructuras. Por lo tanto, no mires la olla de la muerte.
Los 100 muchachos que estaban allí dijeron: acá nos morimos por esta comida. No mires la olla de la crisis. No mires la escasez. No mires el hambre. Enfócate en la palabra del Eterno. Él no cambia. Ha sido tu proveedor ayer, será tu proveedor hoy y será tu proveedor mañana. Será proveedor tuyo, proveedor de tus hijos, de tus nietos y tus generaciones hasta que Él venga. Es proveedor hoy y será proveedor mañana. Porque Él es el Eterno. Él es el que es. Él es el que es. El eterno presente. El eterno presente. Siempre está. Él no cambia. Proveyó para Eliseo y la gente. También proveerá para ti y tu gente. Cuando Dios me estaba dando esta palabra, yo pensaba en ustedes. Me estaba diciendo: te voy a proveer a vos, pero también a tu gente, a tu iglesia. Hace un tiempo atrás hablábamos con Daniel y yo le contaba un poquito la historia de cómo habíamos comenzado. Y le decía: mirá, de Plotier no nos ayudaron nada más que con la silla. Después fue todo sobrenatural. Llegaron ustedes, llegaron otros hermanos y Dios fue proveyendo gente. Gente que entiende que hay un reino que extender. Qué bueno. Cuando Dios me estaba dando esta palabra, te dije, me la dio en distintos momentos y aún en la estación de servicio. En uno de los momentos simplemente me puse a llorar. Porque yo conozco al Eterno. Yo conozco a ese Dios proveedor. Pero también te conozco a vos, que estás en medio de tus crisis, tus luchas. Y yo sé que Dios va a hacer la obra poderosa. Cumplirá su palabra. Tarde o temprano, con nosotros o con la próxima generación, levantará la iglesia referente que dijo que estaría en Valentina. Señor, al entrar en este tiempo, te pedimos, Señor, que tengamos revelación. Que tengamos revelación tuya, Señor, para alimentarnos de lo bueno y dar a los demás de tu abundante provisión. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a verte, Señor. Verte actuar. Saca de nuestra mente todos los límites, los no puedo, los no sé, para creerte a ti y a tu palabra. Entraremos al territorio de la fe para tomar tierra y gente, para ensanchar nuestra tienda, correr las estacas de nuestro templo, ir más lejos, ir más alto. Aunque no veamos la otra orilla, hoy declaramos que llegaremos al otro lado, sin importar la tormenta. Porque en el nuevo territorio hay alguien que nos necesita. Señor, hoy es una noche de gloria en este lugar. Úsanos como iglesia para llevar sanidad, provisión a cada necesitado de nuestra tierra. Señor, hoy entendemos que si estamos aquí ha sido porque tú nos trajiste. Úsanos, Señor, para sanar nuestra tierra de Valentina. Está llena de calabazas envenenadas, pero nosotros somos la respuesta a la gente
Gracias por tu palabra, Señor. Te honramos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, todo reconocimiento solamente para el eterno, para el que es, el que era y el que ha de venir, para el amado Jesús, que no nos dejó solo, que envió tu Espíritu para tener una relación de intimidad todos los días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si logramos que el 10% de esta palabra haya quedado grabado en nuestro corazón, actívala. De todas maneras, dentro de unos días vas a tener el video, lo vas a poder masticar otra vez. Creo que nos vamos a ir a nuestra casa pensando en la palabra.